¿Sabías que existe un método japonés tan simple que puede convertir la pereza en energía productiva, incluso si hoy no tienes ganas de hacer nada? No estoy hablando de una pastilla mágica, ni de un curso de miles de dólares, ni de un secreto que solo conocen los monjes en las montañas. Es algo tan pequeño, tan ridículamente sencillo, que la primera vez que lo escuché pensé, esto es demasiado fácil para ser real. Pero, lo probé. Y no solo funcionó. Cambió la forma en la que enfrento mis días más pesados. Porque mira, todos hemos estado ahí. Sentado frente a la computadora, con esa lista interminable de tareas mirándote como si fueran enemigos esperando a atacarte. Tú las miras, ellas te miran, y tu cerebro empieza a buscar cualquier excusa, revisar el celular, abrir otra pestaña, incluso ordenar el escritorio, cualquier cosa menos empezar. Y entonces dices, lo haré después. Pero ese después nunca llega. Termina el día, te acuestas, y la culpa te acompaña a dormir. Al día siguiente la lista es más larga, la motivación más baja y la sensación de estar atrapado es más fuerte. Te entiendo. Yo mismo he pasado por eso, muchas veces. Hay días en que levantarme y pensar en todo lo que tengo que resolver en Tesla, SpaceX o Neuralink, simplemente me agota antes de empezar. No es que no quiera avanzar, es que mi mente me dice, esto va a ser enorme, difícil, agotador, mejor después. Y ahí está el problema, creemos que necesitamos motivación para empezar, cuando en realidad es al revés. La acción es la que crea motivación. Pero, ¿cómo diablos empiezas a moverte cuando no tienes ni una gota de energía mental? Ahí es donde descubrí esta técnica japonesa de apenas un minuto. Sí, un minuto. Tan simple que casi da vergüenza llamarlo técnica. Pero cuando entiendas cómo funciona y por qué engaña a tu cerebro para que deje de resistirse, vas a ver que incluso en tus días más flojos, puedes empezar, y cuando empiezas, todo cambia. Lo interesante es que esto no es teoría motivacional vacía. Es ciencia. Es psicología aplicada. Es un truco que aprovecha la manera en que está cableado tu cerebro para quitarte de encima esa barrera invisible que te mantiene paralizado. Y aquí está lo curioso. Esta técnica no solo me ha servido para días de trabajo extremo, también para momentos personales en los que no quería hacer nada. Desde ponerme a leer un documento técnico pesado, hasta ordenar mi escritorio antes de una reunión. Incluso para comenzar conversaciones difíciles que estaba evitando. Y lo mejor es que, una vez que la pones en práctica, empieza a generar un efecto dominó. Ese pequeño empujón inicial que das en un minuto se convierte en 2, en 5, en 30, y cuando te das cuenta, ya terminaste lo que antes te parecía imposible. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a contarte exactamente qué es este método, cómo lo apliqué en mi vida y por qué funciona incluso si eres la persona más procrastinadora del mundo. Te voy a explicar paso a paso cómo puedes usarlo hoy mismo, sin herramientas, sin aplicaciones y sin esperar a sentirte listo. Porque, créeme, si esperas a sentirte listo, vas a esperar para siempre. Y cuando termine de contártelo, quiero que lo pruebes hoy. No mañana, no la próxima semana. Hoy. Y quiero que sientas por ti mismo como un simple minuto puede ser la puerta de entrada a horas de productividad. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a invertir solo 60 segundos para cambiar la forma en la que trabajas y vives? No fue en un laboratorio de SpaceX ni en una reunión de Tesla, fue en un libro sobre cultura japonesa que encontré por casualidad. Recuerdo perfectamente ese día. Estaba en un vuelo largo, de esos en los que tienes tantas horas que buscas cualquier cosa para distraerte. Revisé mi mochila y encontré un libro que alguien me había regalado semanas antes, un compendio de principios japoneses para la vida y el trabajo. Lo abrí sin expectativas, pensando que leería unas cuantas páginas y luego me quedaría dormido. Pero entonces, en un capítulo pequeño, casi escondido, encontré algo que me llamó la atención, Ichi Nichi Ippun. En japonés significa un minuto al día. La idea era simple, hacer una actividad específica durante solo un minuto, todos los días, a la misma hora. No para acabarla, no para volverte un experto de la noche a la mañana, sino para eliminar la barrera de empezar. Ese concepto estaba vinculado a algo que yo ya conocía, el Kaizen, que significa mejora continua. Es una filosofía que revolucionó la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido adoptada por empresas de todo el mundo. La base del Kaizen es clara, pequeños cambios sostenidos a lo largo del tiempo producen mejoras enormes.
En lugar de intentar grandes saltos que se sienten imposibles, divides el avance en pasos tan pequeños que tu cerebro no los rechaza. También mencionaban el Kanban, un sistema visual de organización que ayuda a mantener las tareas claras y visibles para que no te abrumen. Pero lo que me atrapó no fue el Kanban en sí, sino la idea del minuto. Porque yo ya conocía sistemas de organización, pero lo que estaba buscando era algo que rompiera la fricción inicial, algo que me sacara de la inercia cuando no tenía fuerzas para grandes esfuerzos. Y ahí entendí algo: muchas personas ven la disciplina como una montaña que hay que escalar todos los días. El método del minuto te dice, no intentes escalar la montaña. Solo da el primer paso, y nada más. El resto, vendrá después. Lo interesante de esto es que funciona incluso si odias la disciplina. Y créeme, yo sé lo que es eso. Mucha gente piensa que yo soy naturalmente disciplinado porque manejo varias empresas al mismo tiempo, pero la verdad es que hay días en los que no quiero hacer absolutamente nada. Días en los que la carga de trabajo parece tan pesada que mi mente me dice, no hoy, Ilan. Hazlo mañana. Pero aquí es donde este método se vuelve tan poderoso: no te pide compromiso eterno, no te exige fuerza de voluntad sobrehumana. Solo te pide un minuto. Y ese minuto es tan fácil de conceder, que casi nunca lo rechazas. Ahora, si eres de los que piensa, ¿un minuto? Eso no cambia nada, te entiendo. Yo también pensé lo mismo. Pero aquí viene la magia: ese minuto es la llave que abre la puerta. Cuando ya diste ese primer paso, tu cerebro entra en modo ya estamos en marcha. Y aunque podrías detenerte ahí, la mayoría de las veces seguirás, porque la parte más difícil, empezar, ya quedó atrás. Así que lo que empezó como una lectura casual en un vuelo, se convirtió en una herramienta que hoy aplico en mi vida y que enseño a otros. Porque no se trata solo de productividad en el trabajo, sino de transformar cualquier área en la que la pereza o la procrastinación te estén frenando. Y lo más fascinante es que, mientras más lo aplicas, más te das cuenta de que este método no es sobre hacer mucho, sino sobre crear el impulso que te permite hacer más sin sentir que estás forzando nada. Ahora que conoces de dónde viene, te voy a explicar exactamente cómo aplicarlo en tu vida y por qué tu cerebro no podrá resistirse a usarlo, incluso si llevas años postergando las cosas. El problema real de la pereza. La mayoría de las personas cree que la pereza es simplemente falta de motivación. Que si no estás haciendo algo es porque eres flojo o porque no tienes disciplina. Pero eso no es del todo cierto, y de hecho, ese pensamiento es parte del problema. Lo que realmente sucede es que tu cerebro odia el esfuerzo inicial. No odia el trabajo en sí, odia empezar. Es como si tu mente tuviera un sensor que detecta cada vez que algo parece grande, complicado o demandante, y automáticamente te dice, mejor no. Míralo así. Es como cuando entras a tu habitación y ves todo desordenado. La cama sin tender, la ropa tirada, papeles por todos lados. Tu primera reacción es pensar, esto me tomará horas. Y en ese instante, sin que te des cuenta, tu cerebro empieza a generar excusas para evitarlo. Revisas el teléfono solo un segundo. Dices que vas a tomar un café antes de empezar. O simplemente piensas, lo haré mañana. Pero aquí está la clave: esa resistencia no es pura flojera. Es un mecanismo de defensa. Cuando tu cerebro percibe que algo requiere un gran esfuerzo, activa una parte llamada amígdala. La amígdala es como un sistema de alarma interna que detecta amenazas. En el pasado, esas amenazas eran cosas como animales salvajes o peligros físicos. Hoy, la amenaza puede ser una presentación que tienes que preparar, un informe que te abruma o un proyecto que parece interminable. La amígdala no distingue entre peligro real y esfuerzo mental. Para ella, cualquier cosa que sienta grande o difícil es una señal de cuidado, no empieces. Y esa señal se traduce en incomodidad, ansiedad y sí, en procrastinación. Por eso muchas veces no es que no tengas ganas, es que tu cerebro te está protegiendo de algo que percibe como un desgaste enorme. Y cuanto más grande se ve la tarea, más fuerte es esa resistencia. Esto explica por qué tantas veces dejamos las cosas para después. No es un defecto personal, es biología. Y pelear contra tu propia biología es agotador. Aquí es donde la mayoría se rinde. Piensan que necesitan un golpe de motivación gigantesco para romper esa barrera, pero la realidad es que la motivación es inestable. Un día tienes mucha, otro día nada. Si dependes de ella, vas a avanzar de manera irregular y frustrante.
La solución no está en esperar a sentirte listo, sino en engañar a esa parte de tu cerebro que te está frenando. En hacer que la tarea deje de parecer una montaña y empiece a parecer una piedrita en el camino. Entonces, ¿cómo engañamos a nuestro cerebro para que deje de sabotearnos? ¿Cómo podemos hacer que esa alarma interna deje de sonar y nos permita empezar sin sentir que cargamos el mundo en la espalda? La respuesta es sorprendentemente simple, y en un momento voy a mostrarte cómo funciona, para que la próxima vez que la pereza aparezca, puedas desactivarla en menos de un minuto. El método japonés paso a paso. A este método lo llaman la regla del minuto, o también el Kaizen de 60 segundos. Y aunque suene demasiado sencillo, es precisamente esa simplicidad la que lo hace tan poderoso. Así es como funciona. Paso 1. Eliges una tarea. No importa si es pequeña o enorme, si es personal o de trabajo. Paso 2. Te comprometes a hacerla solo durante un minuto. Sí, únicamente 60 segundos. Paso 3. Repites ese minuto todos los días, a la misma hora, como si fuera una cita inamovible. La clave está en que no te obligas a hacer más de lo que tu mente está dispuesta a aceptar al principio. Un minuto es tan poco que tu cerebro no lo percibe como una amenaza. Recuerda lo que te dije antes, la amígdala reacciona cuando algo parece grande o demandante. Pero, un minuto no asusta a nadie. Quiero que imagines esto. Tienes que leer un informe técnico enorme, de 300 páginas, lleno de gráficos, fórmulas y datos complejos. Eso es parte de mi día a día en Tesla o SpaceX. Antes, cuando recibía un documento así, mi cerebro inmediatamente pensaba, esto va a tomar horas, lo haré después. Y claro, ese después podía significar días o incluso semanas de retraso. Un día decidí aplicar la regla del minuto. Me dije, hoy solo voy a abrir el informe, leer una página y nada más. Un minuto y se acabó. ¿Sabes qué pasó? Abrí el documento, leí esa página y ya que estaba ahí, continué leyendo. 10 minutos después, había avanzado mucho más de lo que esperaba. Lo gracioso es que, incluso si hubiera parado al minuto, habría sido una victoria, porque habría roto la barrera más grande, empezar. Y eso es exactamente lo que hace este método. No te exige un maratón, te pide un simple paso. Y cuando lo das, el resto fluye mucho más fácil. Beneficios clave del método. 1. Rompe la resistencia inicial. Ese es el muro invisible que te mantiene paralizado. Cuando decides que solo harás un minuto, ese muro desaparece. Es como engañar al portero de un club exclusivo, una vez que estás dentro, ya nadie te echa. 2. Crea micro hábitos sin dolor. Un minuto al día parece nada, pero si lo haces de forma constante, se convierte en un hábito automático. Y los hábitos, aunque empiecen pequeños, tienen un efecto acumulativo enorme. 3. Reduce la ansiedad. Muchas veces la pereza es una forma de escapar del estrés. Este método reduce el estrés porque no te exige todo de golpe, solo un microesfuerzo. 4. Se adapta a cualquier área de tu vida. Puedes usarlo para hacer ejercicio, leer, estudiar un idioma, limpiar tu casa, ordenar tus finanzas, lo que quieras. Ahora, sé lo que estás pensando. Ilan, ¿cómo puede un minuto al día tener un impacto real en mi vida? Te lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. Piensa en un grifo que gotea. Una gota no parece nada, pero deja que ese goteo continúe todos los días y en un año habrás llenado cubetas enteras. El minuto funciona igual. No buscas resultados inmediatos, buscas crear un impulso que, con el tiempo, se convierte en un cambio masivo. Y aquí está el truco psicológico. Cuando ya estás en movimiento, tu cerebro deja de resistirse. Ese minuto se convierte, la mayoría de las veces, en 5, 10 o 30 minutos sin que lo sientas como una obligación. Es como si ese pequeño comienzo engañara a tu mente para que siga avanzando sin pelear contra ella. Yo he usado esto no solo para informes técnicos, sino también para mejorar mi estado físico y mental. Hubo una época en la que apenas encontraba tiempo para hacer ejercicio. Así que apliqué la regla del minuto. Todos los días, a las 7 de la mañana, hacía un solo minuto de flexiones. Un minuto no requiere cambio de ropa, no requiere planificación, es solo un minuto. A las pocas semanas, ya estaba haciendo 15 minutos de entrenamiento sin darme cuenta de cómo llegué ahí. Lo mismo puedes aplicar tú. ¿Quieres escribir un libro? Empieza con un minuto al día escribiendo una sola frase. ¿Quieres ordenar tu casa?
1 minuto al día guardando 3 objetos. ¿Quieres aprender un idioma? 1 minuto al día memorizando una palabra nueva. Así que no subestimes el poder de empezar pequeño. Recuerda, la disciplina no empieza con fuerza de voluntad, empieza con un paso tan fácil que no tengas excusa para no darlo. Y en un momento te voy a contar cómo puedes escalar este minuto para que los resultados se multipliquen sin sentir que estás forzando nada. Porque la verdadera magia de este método no está en quedarse en los 60 segundos, sino en lo que sucede después de ellos. Escalando el método para resultados reales. Lo que más me gusta de la regla del minuto es que, con el tiempo, ese minuto inicial empieza a expandirse de forma natural. No lo fuerzas. No te sientas a pensar, hoy voy a trabajar 30 minutos. Simplemente, un día te das cuenta de que lo que empezó como 60 segundos, ahora son 5 minutos, luego 10 y, sin que lo notes, media hora. La razón es simple, cuando tu cerebro deja de resistirse, el esfuerzo inicial desaparece. El arranque ya no es una batalla mental y cuando ya estás en movimiento, continuar es mucho más fácil que detenerte. Quiero darte un ejemplo real. En SpaceX, recibo constantemente planos de cohetes con cientos de páginas llenas de detalles técnicos. Para serte honesto, incluso para mí, abrir uno de esos documentos después de un día largo puede sentirse como escalar el Everest. Así que aplico el método. Me digo, Ilan, hoy solo vas a abrir el archivo, leer una página y listo. Ese es el trato conmigo mismo. Pero claro, una vez que estoy dentro, la curiosidad me gana. Quiero ver la siguiente página y la siguiente. Y de pronto han pasado 20 minutos y he revisado mucho más de lo que pensaba hacer. Lo curioso es que, incluso en los días en que solo hago ese minuto, me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque mantuve el hábito vivo. Y esa es la clave, no romper la cadena. Esto no es solo mi experiencia personal. Un estudio de la Universidad de Londres demostró que las pequeñas acciones repetidas de forma constante se convierten en hábitos permanentes. No necesitas un cambio radical para transformar tu vida, necesitas un cambio pequeño, sostenido y diario. Y aquí viene lo más increíble, este principio no se limita al trabajo. Funciona igual para tu salud, tus relaciones e incluso tus finanzas. Salud, si quieres empezar a correr, no te propongas una hora diaria. Empieza poniéndote las zapatillas y saliendo a caminar 1 minuto. El resto vendrá solo. Relaciones, si quieres fortalecer una amistad o relación, empieza con un mensaje de 1 minuto al día. Un simple "¿cómo estás?" puede abrir conversaciones más largas. Finanzas, si quieres ahorrar, empieza revisando tu cuenta bancaria 1 minuto cada mañana. Esa atención diaria te hará más consciente de tus gastos. Lo que quiero que entiendas es que este método no se trata de hacer más de golpe, sino de desbloquear la acción inicial. Ese pequeño desbloqueo es lo que te lleva a resultados reales y duraderos. Y en un momento, voy a mostrarte por qué este sistema no solo funciona para empezar, sino que puede convertirse en un motor de crecimiento exponencial en cualquier área de tu vida. Mira, al final, todo esto que te he contado no se trata de que seas más fuerte que tu pereza. No se trata de levantarte cada mañana con una motivación sobrehumana ni de convertirte en una máquina que nunca se cansa. Se trata de algo mucho más simple, y por eso funciona. La mayoría de la gente cree que el éxito depende de fuerza de voluntad. Creen que necesitan ganarle a la pereza en un combate épico. Pero te voy a decir algo que descubrí en carne propia, la pereza siempre gana si la combates de frente. Porque la estás atacando donde es más fuerte, en ese primer momento, cuando la tarea se siente enorme, imposible o aburrida. El secreto no es luchar contra ella. El secreto es hacer la tarea tan pequeña, tan ridículamente sencilla, que la pereza ni siquiera se moleste en aparecer. Eso es lo que hace este método. Cuando tu cerebro ve que solo tienes que dedicar 1 minuto, no activa las alarmas. No hay esa sensación de esto será agotador o no tengo tiempo. Solo 1 minuto. Un microcompromiso. Y una vez que empiezas, ya has ganado. Yo lo he usado más veces de las que puedo contar. Había días en SpaceX en los que tenía en mi escritorio un informe de ingeniería de 200 páginas y sinceramente no tenía ganas de tocarlo. Pero me decía, solo voy a leer una página, 1 minuto. Y casi siempre, ese minuto se convertía en media hora. Porque lo más difícil no era leer, lo más difícil era abrir el informe. Cuando entiendes esto, te das cuenta de algo poderoso.
No necesitas esperar a sentirte motivado. No necesitas fuerza de voluntad infinita. Solo necesitas un punto de entrada tan pequeño que tu mente no lo rechace. Y si lo repites, ese punto de entrada se convierte en un hábito. Ese hábito se convierte en un sistema. Y ese sistema es lo que te lleva, paso a paso, hacia resultados que antes parecían imposibles. Así que la próxima vez que sientas que estás postergando algo importante, no pienses en todo el trabajo. Piensa en el primer minuto. Hazlo tan pequeño que no haya excusa para no empezar. Porque ese primer minuto es el que cambia todo. Mira, lo más importante que quiero que te lleves hoy es esto. La pereza no es un defecto de carácter. No significa que seas débil o incapaz. Es un mecanismo de defensa de tu mente. Un mecanismo que intenta ahorrarte energía porque cree que lo que tienes por delante es demasiado grande, demasiado costoso o demasiado aburrido. Y aquí es donde entra el método que acabas de aprender. Funciona porque no ataca ese mecanismo de frente, lo engaña. Lo desarma suavemente. No le dice voy a correr una maratón ni voy a hacer 4 horas de trabajo, sino, solo 1 minuto. Y cuando tu cerebro escucha eso, no ve peligro, no ve esfuerzo abrumador, así que no pone barreras. Ese es el poder de pensar en pequeño para lograr cosas grandes. Un solo minuto puede ser el inicio de un nuevo hábito, de un cambio de vida, de un proyecto que parecía imposible. No subestimes lo que ese primer minuto puede hacer. Porque no es solo tiempo, es un interruptor. Ese primer paso cambia tu estado mental. Cambia la inercia. Te mueve de la pasividad a la acción y una vez que estás en movimiento, todo se vuelve más fácil. La próxima vez que no tengas ganas, recuerda, solo 1 minuto. No te comprometas a todo el camino. Solo empieza. Y deja que ese minuto haga su trabajo. Verás cómo, una y otra vez, ese minuto se expande. Y sin darte cuenta, habrás hecho mucho más de lo que creías posible. Si aplicas esto todos los días, no solo vencerás la pereza, crearás un sistema imparable de crecimiento. Uno que no depende de la motivación, ni de la inspiración, ni de esperar el momento perfecto. Un sistema que avanza porque tú lo pones en marcha, 1 minuto a la vez. Y ahora, si quieres descubrir cómo convertir ese minuto en un sistema automático que te lleve a tu meta sin esfuerzo extra, haz clic en el video que ves en pantalla ahora. Ese es el siguiente paso. Ese es el momento en que dejas de luchar contra la pereza y empiezas a usarla a tu favor.